estamos, perfecto. Sí podemos hacerlo. Ok. Una de mis cosas favoritas a la hora de leer no solo es adentrarme en mundos maravillosos, imaginar nuevas aventuras, sino que es reflexionar al respecto y encontrar similitudes entre los libros que leo y mi vida. De hecho, así surgió este canal, con ganas de contar mis experiencias, de contar mis reflexiones y de contar sobre mis lecturas. Reflexionando sobre estos libros que leí en este último mes, me pasó que hubo una pregunta que estuvo dando vueltas muchos días en mi cabeza y se las quiero hacer a ustedes para ver qué es lo que piensan. ¿Qué es lo que estamos esperando para vivir? ¿Qué es lo que yo estoy esperando para vivir? Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal, yo soy Pau y estamos con el segundo video de esta serie de vlogs de lectura y reflexiones. Correspondiente a este mes de febrero tenemos mis nuevas dos lecturas, que es el libro de Brandon Sanderson, Trenza de Mar Esmeralda, y el libro de El Poder de la Hora, que sería, no sé si sería tanto autoayuda, sino algo como más espiritual. Y ustedes se preguntarán posiblemente qué relaciones pude haber encontrado en estos dos libros. Y la verdad es que entre estos dos libros hay una muy fuerte conexión, que es el poder de estar presente. La presencia como una forma de libertad. Brutal, me encantó. Tanto Trenza de Mar Esmeralda como El Poder de la Hora están hablando de lo mismo, pero desde distinto lugar. Trenza, que es el personaje principal de este libro, está viviendo una presencia pura, sin darse cuenta. Y El Poder de la Hora es justamente lo que trata de enseñarnos el autor. La importancia de estar presentes, de no irnos al futuro o de no irnos al pasado, llenando nuestro día de preocupaciones que la verdad es que muchas veces son innecesarias. Entonces, ambos libros nos están proponiendo una nueva forma de vivir, menos dominada por el miedo, por las ansiedades, porque al final estamos todo el día pensando qué es lo que voy a hacer mañana, qué es lo que voy a hacer pasado, qué es lo que voy a hacer de acá a una semana. Y estamos ahí estresados planificando y al final nunca estamos haciendo algo. Y con respecto al miedo, ¿cuántas veces hemos dicho algo a una persona y nos quedamos todo el día dándole vueltas a eso que dijimos, pensando en cómo se lo habrá tomado otra persona, si pensará igual que nosotros? O sea, estamos viviendo con preocupaciones sin sentido, que están ocupando mucho de nuestro tiempo presente, que sería ahora mismo. Al final no nos hace hacer nada, no nos hace ser mejores, no nos hace ser peores, solamente nos mantiene preocupados y sin poder hacer lo que por ahí realmente queremos hacer, porque no lo sabemos, porque no tenemos tiempo de pensar qué es eso que queremos hacer. Y bueno, y empezamos con los dos libros. Son preciosos. Esta portada es brutal. Y empecemos con el libro de fantasía, como hicimos en el video anterior. Primero, les voy a dar un poco de contexto. Guarda acá que capaz se me escapa algún spoiler, voy a tratar de que no, pero si hablo va a tratar de ser de los primeros 2-3 capítulos, como para dar una introducción, pero no más. Acá en la parte de atrás dice: en pleno océano había una chica que vivía sobre una roca. El océano no era como el que te has imaginado, la roca tampoco era como la que te has imaginado. La chica, en cambio, quizás fuera como la que te has imaginado, siempre que la hayas imaginado reflexiva, de hablar suave y demasiado aficionada a coleccionar tazas y vasos. Es fantástico. En ese poquito a mí ya me cautivó, ya generó intriga de saber más sobre esto. Y acá lo que dice es que el océano no es como el que nos imaginamos normalmente. Y es cierto, no es así. De hecho, es un océano verde que ni siquiera moja y está hecho de esporas, que encima son esporas mortíferas, porque en contacto con el agua estas esporas se transforman en enredaderas que, ponele que se te metió una en la boca, con tu saliva se activó y te atravesó el cráneo, se te salió por los ojos, muerte instantánea. Entonces, ese es el océano, que no es como el que podríamos haber imaginado. La roca tampoco era como la que te has imaginado, y es porque era una isla de una piedra negra muy pequeña. O sea, era un pueblito en donde en una parte tenía la mansión del duque y ya. Y bueno, y el personaje es claramente reflexivo y tranquila. Eso es algo que me gusta mucho, porque al final estamos
frente a un personaje que es más como nosotros. No es tan heroico en el sentido de que no tiene superpoderes, no es súper fuerte o súper rápido, no tiene habilidades sobrehumanas. Y tampoco tiene un entrenamiento que vos digas, esta persona se preparó toda su vida para lograr algo, para hacer algo extremo. Y bueno, esa es Trenza, súper tranquila, con su rutina, que le encanta tomar té en todas las tazas que ella colecciona, se dedica a limpiar vidrios, vive con su familia, muy tranquila. Y Trenza está enamorada del hijo del duque y ella lo ve siempre que va a limpiarle las ventanas a la mansión. Y lo lindo es que Charlie, que sería el hijo del duque, también está enamorado de ella. Y ahí es el primer conflicto del libro, en donde el padre, en contra de estos sentimientos de su hijo hacia Trenza, lo decide enviar a otras islas para que conozca otra chica, una prometida, y se case, que sea de alta cuna, que sea una princesa. A todo esto, Charlie no quiso hacerle caso. Y Charlie le juró a Trenza que iba a tratar de salirse con la suya, cueste lo que cueste. Entonces, el padre, enojado, lo termina mandando a la isla de la hechicera en el mar Medianoche. Que si el mar este verde de esporas te pareció catastrófico, terrible, el mar Medianoche era 100 veces peor. Imagínate que no había ningún barco que lo navegara. No había gente, nadie lo había hecho. Cuando Trenza se entera de esto, decide actuar. Primero lo piensa, porque no es que se lanza así, sin reflexionar, sin pensar en absolutamente nada, sino que lo piensa, dice quiero hacer esto, y ella, que jamás había impuesto nada de lo que ella quería a sus padres, a sus amigos, a nadie, agarra y, a diferencia de uno de estos libros súper épicos que se mandan así como si nada, ella va y habla con sus padres. Le dan el ok, le dicen sí, anda, porque saben que ella jamás habría hecho algo así sin antes pensarlo y sin antes saber todas sus consecuencias y todas las victorias que lograría este viaje. Y acá les voy a leer, porque hay una conexión muy grande entre los dos libros, y dice: cuando Trenza tomó la decisión, se deshizo un nudo dentro de ella. ¿Y qué relación hay con el otro libro? Es que la verdad, Trenza dejó de resistirse, dejó de estar preocupándose, pensar tanto y reflexionar al respecto, y dijo, voy a hacerlo, y actuó. Entonces, lo que ella sintió en ese momento fue completamente liberador, porque dejó justamente de pensar y empezó a actuar. Y acá tengo otra cita, pero en este caso es del libro del poder de la hora, en relación a todo esto, que dice: la entrega es simple pero profunda sabiduría de ceder más que oponerse al fluir de la vida. Y claro, es lo que estaba haciendo Trenza sin darse cuenta. Aceptó lo que estaba pasando. En ningún momento fingió demencia, como ahora decimos, sino que se entregó a lo que estaba pasando. Se entregó y actuó. Que eso es lo que nos falta hoy en día. De hecho, es muy común a día de hoy que nadie esté presente, que nadie esté disfrutando el momento actual. Estamos siempre maquinándonos sobre cosas del futuro. La ansiedad que hay hoy en día por cosas que queremos que pasen, todo el tiempo con los celulares, scrolleando sin parar, y eso obviamente que se nos pierde, no estamos siendo presentes, no nos permitimos sentir el presente. Porque ahora mismo, si yo te pregunto, ¿qué es lo que te está pasando por la cabeza justo en este preciso momento? En este preciso momento, ¿vale la pena preocuparse por cosas de mañana o del pasado? El pasado no lo podemos cambiar, y el mañana y ya va a llegar y nos va a tocar actuar. Está bien tener un plan, pero no está bien volvernos locos. Y esto que le pasa a Trenza, que podríamos decir que esperó a que pase algo súper drástico para ella tomar las riendas de su vida. Porque claro, estaba viviendo desde la comodidad. Entonces realmente tuvo que esperar que pase algo drástico para empezar a actuar. No lo hagamos nosotros. O sea, ¿por qué esperar que algo drástico nos pase a nosotros para tomar las riendas de nuestra vida y empezar a disfrutar y hacer lo que nos gusta? Y si no sabemos lo que nos gusta, y permitirnos descubrir y fallar también a la hora de buscar. Porque al final así vamos a aprender qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta tanto, qué permitimos, qué no permitimos. Si no intentamos, si no actuamos, jamás lo vamos a saber. Entonces, como para resumir un poco toda esta charla, este monólogo, en el libro de la hora, se los muestro por las dudas, nos explica que el sufrimiento de las personas muchas veces parte de no estar presente, parte de las preocupaciones diarias. Yo tomé dos conceptos de este libro del poder de la hora que me parecen súper interesantes, que es la resistencia al presente y también
la identificación con nuestra mente constantemente. Creemos que somos nuestra mente, que somos lo que pensamos, pero al final no es tan así. Y de hecho en este libro también lo hablan, también tocan este tema, y es que comentan que pensar, reflexionar demasiado, termina siendo como una espada de doble filo. Y lo entendí completamente, porque nosotros podemos estar pensando y planificar y ya está. Pero cuando empezamos a sobrepensar, nos terminamos haciendo daño a nosotros mismos. Y ahí está el mayor error, nosotros no poder ponerle un límite a nuestra mente y quedarnos metidos en ese loop de pensamiento en donde tenemos que estar constantemente pensando cosas, y ahí es problemas, sufrimiento, malos ratos. De hecho, hay una cita que también marqué, que a ver, las leo de acá porque marco tantas cosas en los libros, tantas citas, tantas cosas que me gustan y me encantaría hablar. Obviamente yo tengo que decidir, entonces paso todo ahí y las leo de acá. Del poder de la hora es la cita, y dice: ¿por qué convertir cualquier cosa en un problema? ¿No es la vida un reto suficiente como es? ¿Para qué necesitamos los problemas? Y en esto estoy un poco en contra de lo que dicen acá, porque realmente creo que los problemas nos hacen mejorar. El tema es cuando absolutamente todo es un problema. Y ahí está lo que estaba diciendo antes. Tenemos que saber ponerle un freno a nuestra mente, de a poco, ir trabajando en eso. Y de hecho, hay algo que también me encantó de estos dos libros, que es muy loco porque van muy de la mano, porque los dos están tocando exactamente los mismos temas. Y es que en Trenza de Mar Esmeralda habla mucho de cómo pensamos sobre el pasado. Siempre, cuando vamos a algún recuerdo, estamos pensando en que capaz ahí estábamos mejor que ahora, en que capaz aquel momento fue más alegre. Y la verdad es que muchas veces esos pensamientos no hay que mantenerlos tanto, porque por un lado nos roban la dicha del presente. Otra cosa sobre esto es que muchas veces creemos que fue mejor, pero realmente no lo fue. Capaz estábamos peor en ese recuerdo que creímos que era tan lindo, simplemente que como es el pasado, como que lo vamos adornando, que no está mal, porque al final cuando contamos algún recuerdo de alguna cosa, termina siendo como más para el espectador, más para el que nos escucha lo que estamos diciendo. Entonces le da un toque más. El tema es que eso termina modificando nuestro recuerdo tal cual como era, sin contar de que lo miramos con otros ojos, y eso nos termina robando el tiempo del presente. No está bueno, porque después nos va a pasar lo mismo a los 30, a los 40, a los 50, y vamos a ¿qué? ¿Vivir siempre en el pasado o vivir siempre en el futuro con ansiedad, pensando en todo lo que tenemos que hacer? Lo ideal es bajar un cambio, disfrutar, estar presentes sin tanta preocupación. Porque si yo les pregunto a ustedes cuál es el problema que tienen exactamente en este preciso momento, es muy probable no tengan ninguno que puedan llegar a solucionar en los próximos 5 minutos. Y tal vez Trenza no es consciente de todo lo que está sucediendo, porque ella se metió en este viaje, fue a rescatar a Charlie, y en cada situación complicada que ella tenía lo podía resolver, porque si bien rescatar a Charlie era su meta principal, no se obsesionaba tanto con eso, sino con resolver las pequeñas cosas que iban sucediendo a lo largo del día, simplemente para sobrevivir y lograr su propósito mayor. Pero no estaba todo el día dándole vueltas a eso. Entonces, Trenza es un personaje espectacular, porque primero es más como nosotros, y segundo, no es que está meditando sobre la presencia o reflexionando sobre esas cosas. No, simplemente Trenza está viviendo de una manera que este libro trata de enseñar. Esto sería como la teórica y esto sería como la práctica del mismo tema. Y eso a mí me pareció fantástico. Y acá les quiero leer otra cita y preguntarles a ustedes también: ¿qué otras cosas habría renunciado a saber sobre sí misma si jamás hubiera salido de su isla natal? O aún peor, ¿cuánta otra gente como ella vive en la ignorancia, carente de la experiencia necesaria para explorar con plenitud su existencia? Y acá yo les pregunto a ustedes: ¿qué están postergando? ¿A qué están renunciando a conocer sobre sí mismos? ¿Qué tantas cosas tiene el mundo para ofrecernos que capaz no nos damos la posibilidad de conocer? Y la verdad que eso a mí me llegó un montón. Yo hace unos meses dejé la carrera que estuve estudiando por 8 años, que claramente no iba a ser por ahí. Y me estuve postergando mis gustos, que es la lectura. A mí me encanta leer, siempre me gustó leer. Y en estos 8 años que yo estuve de carrera, en ningún momento me permitía agarrar un libro y ponerme a leer, porque sabía que me iba a quedar con el libro y que iba a dejar de hacer las cosas que tenía que hacer, que yo creía que tenía que hacer. Y la verdad es que nadie me impuso que tenía que estudiar tal y tal cosa. Simplemente fui yo, por mis creencias de tengo que estudiar tal y tal cosa, tengo que ser alguien. Como si al final un título le diera validez a mi existencia.
Cuestión que agarré después de mucha terapia y dejé la carrera y volví a retomar con estos libros que yo tanto amo. Y la verdad que ahora es trabajar para esto, esforzarme para hacer estas cosas que me gustan y ahora lo redisfruto. Pero fueron 8 años en donde yo estuve postergando conocerme a mí misma, donde yo estuve postergando saber cuáles eran mis gustos, solo por cumplir con un estándar que yo misma me había puesto. Y ahora esta pregunta se las hago a ustedes. ¿Qué es lo que están postergando para empezar a vivir y disfrutar su día a día? Muchísimas gracias por ver este video. Los leo en comentarios. Me encantaría que comenten sus experiencias, que comenten, contesten las preguntas que fui haciendo a lo largo del video. Me gusta mucho leerlos. Así que nada, muchísimas gracias por ver este video. Saludos. Por cierto, este peluche se llama Hawks.